encubrimiento en el atentado a la AMIA y este documental que, por cierto, está generando polémica, está generando mucho análisis y justamente la idea es empezar un debate en esta edición especial del noticiero. Y antes, Miguel Rodríguez Arias, ¿cómo fue que este equipo de investigación decidió seguir el encubrimiento del atentado a la AMIA? Nosotros empezamos a grabar de la televisión en el año 83 y en el año 90 empezamos a emitir con Las Patas de la Mentira, que fue un programa que todavía se recuerda, donde se ponían de manifiesto no solamente los actos fallidos, sino los discursos conscientes de los dirigentes de esa época, sobre todo del menemismo. Y en el 2001 empezamos a hacer el juicio de las juntas, para lo cual trabajamos con un archivo de 520 horas, que bueno, fue toda una enseñanza para después aplicarla en este juicio, que fue un juicio que duró 3 años. El juicio de las juntas duró unos meses, 6 o 7 meses, eran 520 horas y acá eran, no sé, cerca de 2000 horas eran las horas del juicio. Es decir que veníamos con el entrenamiento de trabajar con archivos. Entonces, bueno, eso nos facilitó mucho la tarea para seleccionar los archivos que necesitábamos. No podíamos trabajar con 2000 horas. Claro. Entonces le pedimos al tribunal 300 horas. Y con esas 300 horas, bueno, teníamos para hacer este documental y muchos otros. Habida cuenta de que esto es una miniserie que empieza con este documental y después continúa con otros temas vinculados siempre con la causa AMIA. Doctor Federico Delgado, del pedido de siempre de los familiares de justicia, muy lejos de lo que acabamos de ver en este documental, ¿verdad? Se investigó donde no había que investigar, por ejemplo, como para empezar el debate. Sí, claro, me parece que lo que muestra claramente el documental son dos cosas. Una, la muestra directamente, que la metáfora de Néstor me parece muy pertinente, buscar la moneda en el lugar donde se sabía que no estaba. Después me parece que hay otro aspecto muy interesante y que marca quizá un punto de quiebre en lo que es la historia judicial argentina, que es la penetración de los servicios de inteligencia oficialmente en el marco de la justicia, y no solamente una penetración porque fue convocada la Secretaría de Inteligencia, sino porque en los hechos condujo la investigación trastocando los roles de la Constitución, ¿no? La Constitución prevé que los jueces investigan con los fiscales y las fuerzas de seguridad auxilian. Acá auxilia un servicio de inteligencia que por definición tiene que trabajar al margen, al borde o fuera de la ley. Digamos, por lo tanto, sus productos es complejo que respeten el lenguaje del derecho, que es el lenguaje de la justicia. Y después me parece una cosa muy interesante que por ahí no se destaca tanto en todos estos años. Lo destacan las personas que lo sufrieron, pero no los que como ciudadanos hemos asistido a todo este proceso, que tiene que ver con el costo emocional que tiene la justicia, ¿no? En general medimos la justicia por lo que tarda, medimos la justicia por la pertinencia de sus productos, medimos la justicia porque nos gusta o no nos gusta la sentencia, pero nos olvidamos del costo emocional que tiene, tanto para los actores del proceso como para los familiares, que la justicia tarde tanto en hablar, que cuando hable, que hable mal. Me parece que estas tres cosas, la penetración oficialmente de los servicios de inteligencia, la cuestión de una verdad negociada o estipulada en lugares que no son los tribunales y el costo emocional del proceso, son las primeras 3 grandes impresiones que yo me llevo. Sumamos a Néstor Espósito, más allá de la metáfora de la moneda, que sirve para graficar de manera absolutamente cierta, verosímil, lo que ocurrió con el encubrimiento. Néstor. Me parece que hay una cuestión central en esta historia que tiene que ver con las formas en que se investiga en la Argentina. Porque esto que estamos viendo, esto que queda reflejado en el juicio y que desnuda una forma casi absurda de investigar un atentado que es el más grave que ocurrió en la historia argentina. Esto se replica en pequeña escala en la mayoría de las causas de relevancia penal en cada uno de los juzgados en los que uno puede transitar. Y hay una vieja canción de Serrat que habla de ignorancia, imprudencia, insuficiencia o directamente mala leche. Bueno, todos estos factores se conjugan a la hora de investigar y terminan dando como resultado la lejanía de la verdad. Cada persona que necesita justicia y no la tiene, y aquí hay 85 familias que hace mucho tiempo que reclaman justicia, es un dolor permanente, estirado en el tiempo, prolongado y repetido por todo el tiempo en que falta la verdad. Y este es el objetivo fundamental de la justicia, darle
la mínima reparación que puede tener una persona ante un acto de injusticia. Una parte del documental de Miguel Rodríguez Arias, el gráfico indica, y quiero poner énfasis en esto, etapa de instrucción, se plantaron pruebas, punto 1, y se destruyeron otras. En la etapa de instrucción, en el comienzo de la investigación. Parece increíble, digo, Miguel, cuando vos tuviste que redactar esta frase que está plasmada en este documental que acabamos de ver, seguramente te habrá generado más de una cuestión emocional, porque, digo, en una etapa de instrucción, en un atentado como este, con 85 muertos, más de 300 heridos, plantar pruebas y destruir otras, ya empezás muy mal la investigación. Bueno, por lo pronto los escombros no eran escombros, eran pruebas. Y los escombros, el juez Galeano ordenó llevarlos a Ciudad Universitaria, sin custodia policial. Es decir, que cualquiera podía entrar a la noche o durante el día y llevarse cosas, ocultarlas, y trasladar cosas, transformarlas. También. Digo, mezclarlas con las pruebas. Y después dio la orden de tirarlo al Río de la Plata. Y esto, como hemos visto en el documental, esto se marca porque son todas cosas que están naturalizadas, porque la gente dice, bueno, ¿a dónde van a llevar los escombros? Claro, los tienen que llevar a un terreno baldío. No, no son escombros, son pruebas. Y damos el ejemplo en el documental de que en el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Staten Island, hay un galpón gigante donde están todos los escombros del atentado y todavía se siguen destaca el descubriendo. periodista Joe Goldman, que vos entrevistás. Claro, Joe Goldman destaca esto y nosotros tratamos de lo que se hablaba recién, de la participación de los servicios de inteligencia en las causas judiciales, está naturalizado. Entonces, tiene que haber alguien, que, bueno, en este caso es Joe Goldman, que también sanciona eso, que dice, bueno, la participación de los servicios de inteligencia fue total. En ese punto en particular es importante destacar que la presencia de los servicios de inteligencia, en el momento en que está reconocido incluso por el propio Antonio Estiuso, es una irregularidad en sí misma. Cuando se produce un hecho delictivo con un autor desconocido, que este es el caso típico, debe investigar un fiscal. El interés lo tiene el Poder Judicial a través de un fiscal, y es un fiscal el que comanda la investigación. Y es él el que decide de qué fuerzas de seguridad se va a valer para llevar adelante la investigación. Aquí el poder político mandó a los servicios de inteligencia a hacer una investigación que en los hechos es una investigación paralela, casi que está cometiendo un delito desde el momento mismo en que se produjo el atentado. Consultarle al fiscal Delgado respecto a uno de los testimonios que escuchábamos también en el documental. Se habla de una investigación desfiscalizada, lo dice justamente el familiar de una de las víctimas. Amon Müller, José Barbaccia. Sí, a mí me parece, que fueron separados, ¿no? me parece más bueno relacionarlo con lo que decía Néstor. Claro. Esta investigación, el documental muestra mucho tiempo condensado en pocos minutos. Eso es fantástico. Además permite una aproximación donde se queda bien en claro que los servicios de inteligencia fueron los que en los hechos tuvieron que recolectar las pruebas, supuestamente individualizar a los autores y llevárselos al juez. Y esto es un contrasentido en sí mismo, pero porque es muy importante y está naturalizado y hay que romper con eso. Los jueces y los fiscales trabajan con fuerzas de seguridad. La policía, la prefectura, la gendarmería. ¿Por qué? Porque son fuerzas que están sujetas a la legalidad del Estado. Tienen que responder a los códigos de procedimientos. Tienen que trabajar de acuerdo con la ley vigente. Los servicios de inteligencia en sí mismos son una contradicción de la democracia, porque es un espacio que el Estado se reserva para hacer cosas por fuera de la ley o al borde de la ley, supuestamente porque hay razones superiores que tienen que ver con la vigencia del Estado que justifican semejante cosa como los hechos suspender la Constitución. Ahora, si a esas personas las ponemos a trabajar de auxiliares de un juez, necesariamente el producto no puede ser bueno. Es como que a un carpintero le pidamos que confeccione un automóvil. No lo va a poder hacer nunca porque no tiene ni siquiera las herramientas. Ahí está el primer contrasentido y la primera naturalización que hay que romper tiene que ver con esto, con separar claramente lo que es la inteligencia de lo que es el auxilio de fuerzas de seguridad en tareas de investigación a los jueces de la Constitución. Entonces me parece que en ese sentido es una investigación que tuvo desjudicializada. Digamos, el Poder Judicial hizo las veces de un actor expectante que siempre esperaba que los servicios de inteligencia confeccionen un producto, se lo lleven a un escritorio y el sistema judicial lo que hacía era de algún modo darle verosimilitud a toda esa información que no se puede contrastar, que no se puede chequear, que no se puede saber cómo se hizo, precisamente e irónicamente porque es secreto.
Néstor, lo que está diciendo el fiscal Delgado, bueno, significa un poco que el juez Galeano, el primer juez de la causa, tenía como 2 equipos de investigación, ¿no? Y tenía más en cuenta la investigación de la CIDE de aquel momento, de los agentes, que de los propios fiscales. Una fortísima impronta de la política. Claro. Estaba claro que era un episodio gravísimo para el Estado argentino y hubo una decisión del gobierno argentino de adueñarse de la investigación por sobre el Poder Judicial. Ahora, esta secuencia, esta lógica que describía el fiscal Delgado recién, se prolongó hasta el día de hoy. Esto de pedirle a los servicios de inteligencia que proveyeran información para esclarecer la causa y luego utilizar esa información para avanzar sobre una hipótesis, no ocurrió solamente en 1994, ocurrió a lo largo de toda la investigación hasta el día de hoy. De hecho, lo que terminó en la muerte del fiscal Alberto Nisman es una consecuencia directa o indirecta de esa misma práctica. De hecho, Nisman se proveía de información, está reconocido por el propio Antonio Astiuso, que los servicios de inteligencia le llevaban. Nisman se incorpora 3 años después, ¿no? En el 97 aproximadamente. Sí, se incorpora a partir de una circunstancia muy confusa, y después en el juicio oral y público termina con el apartamiento de los fiscales, que mucho tiempo después terminan condenados. Estamos hablando de Mo Mühlen y José Barbacha, sí. Una condena que está todavía apelada, está todavía dando vueltas todo esto en una nebulosa, una maraña judicial que nunca termina de echar claridad. Consultarle a Miguel cómo fue obtener el testimonio, hablando del rol que ocuparon los servicios de inteligencia, de Héctor Vergés, acusado de torturas durante la dictadura y hombre que apareció ligado estrechamente, por pedido de Galeano, a la investigación. Bueno, eso es un archivo. No tuvimos el testimonio directo, no lo entrevistamos. Pero es muy interesante porque Vergés reconoce en el juicio que estuvo 26 horas, en el juicio no, en el archivo, estuvo 26 horas en diferentes días convenciendo a la Teseltín para que cambie su testimonio. Porque Teseltín había dado un testimonio y después lo cambió. Cuando cobró los $400.000, en realidad fueron 475.000 pesos dólares, para cambiar su testimonio y acusar a 21 personas que no estaban vinculadas con el atentado, que varios eran policías de la provincia de Buenos Aires, para desviar la atención sobre la verdadera conexión local. Es decir, y Vergés cumple un papel absolutamente preponderante en esto. Vergés, recordemos que está condenado por la represión a 23 años de prisión. Guglielminetti también. Y Guglielminetti también. Doctor Delgado. No, que hay un aspecto también interesante que tiene que ver con, digamos, con una cuestión que tiene mucha actualidad. Ahí está el germen de lo que muchos años después conocimos como la figura de la ley del arrepentido. Digamos, yo jamás voy a discutir la eficacia de una ley de esas porque significa que una persona va a contar lo que pasó a cambio de un beneficio. Pero acá se ven los riesgos de cuando el Estado, que tiene el monopolio legítimo del ejercicio de la fuerza y que dentro de la ley tiene herramientas para conocerlo todo, acá se ven las consecuencias cuando el Estado se sienta con personas que violaron la ley que el Estado produce a negociar cuánto de verdad puede haber. No, pero mucho peor todavía, porque aquí el juez Galeano habla de comprar información. Comprar información. Bueno, pero las leyes del arrepentido, le sacamos el nombre que tiene arrepentido, que tiene esa carga valorativa tan fuerte. En definitiva, es un contrato de contraprestaciones recíprocas en el que el Estado adquiere verdad a cambio de beneficios. En este caso, tenés razón, es explícito porque hay dinero. Digamos, pero el problema de estas figuras es que siempre hay un canje y hay algo de intercambio de por medio. Entonces es muy complejo que el Estado, que tiene tantas capacidades, se nutra de ese tipo de información. Acá, justamente por la particularidad que señala Néstor, me parece que se ve la peor parte de este tipo de figuras, que a mí me parece que en términos filosóficos ningún Estado que se declare formalmente republicano bajo la sedimentación del régimen democrático se puede permitir a sí mismo. Digamos, son los riesgos que los ciudadanos tenemos que pensar a la hora de juzgar rápidamente y a lo mejor sin la excesiva precaución, la verdadera precaución, herramientas que parecen muy eficaces pero que son muy peligrosas, porque esta vez está Teseltín, está claro, dice que hay 20 personas que hicieron una cosa que no habían hecho. Esas personas estuvieron presas mucho tiempo de manera ilegal. A nosotros ahora nos impacta y por ahí el documental nos conmueve, pero cualquiera de nosotros está
sujeto a ese tipo de intercambio de información. Pese a que esas son las cosas que este tipo de documentales, además del rigor histórico y además del hecho en sí mismo, nos tienen que servir para hacer un poco de docencia y para no dejarnos correr a veces con que las cosas que son inmediatas no siempre son las mejores, digamos, con que los derechos son algo sagrado, nacemos con derechos, es algo maravilloso, el Estado tiene que destruir nuestro estado de inocencia y eso hay que preservarlo rechazando soluciones mágicas. Fiscal, nos encontramos con lo que usted acaba de decir como en una situación de indefensión absoluta y habiendo visto en el documental también la entrevista que le hace al Alconada Mona, Galeano, que muchos años después ratifica ese accionar y no lo ve como algo que recién lo señalaba usted y también Néstor, descabellado en el marco de una investigación hasta ilegal, ¿no? A mí me parece que el plano legal ahora es difícil de discutir porque tenemos regímenes legales que autorizan esas cosas, pero eso no obtura discutir el dilema ético, digamos, porque aparte el dilema ético para el Poder Judicial como institución está que expresa la moral colectiva de todos nosotros cuando aplica la ley, al menos en el plano de los principios. ¿Cómo se puede sentir un juez que tiene que sentarse con un delincuente a negociar qué parte de la verdad le va a contar para que él después haga justicia con eso? A mí me parece que como ciudadanos no tenemos que permitirnos que esas cosas pasen. Y tenemos que ser muy fuertes en esas cosas y tenemos que ser muy firmes en tratar de preservar lo más sagrado que tenemos, que son los derechos con los que nacemos. Lo concreto que en este caso, en esta causa, hubo un primer juicio oral, Néstor. A ver, ¿qué respuestas dio a todo esto este primer juicio oral? El primer juicio ¿O fueron oral más preguntas y nada de respuestas? Habrá que recordar que el primer juicio oral terminó en una frustración colectiva, terminó en una nulidad generalizada y la causa AMIA estuvo a punto de quedar impune para siempre. Hubo un fallo posterior de la Corte Suprema que rescató la primera parte de la investigación. Importante ese, claro. Rescató esa primera parte de la investigación, dijo, bueno, a partir de esto vamos a empezar a reconstruir todo lo que se hizo mal, hizo todo un largo camino nuevo y llegó a un segundo juicio que terminó hace algunos meses con un fallo año pasado. Claro, exacto. Con un fallo condenatorio para algunos personajes, pero absolutorio, por ejemplo, para el expresidente Carlos Menem. Y Anzorregui también. Y para el ex titular de la CIDE y para otros personajes involucrados. Y con condenas ciertamente menores para, por ejemplo, los fiscales Mühlen y Barbacha y con una serie de reparto de responsabilidades que hoy se está discutiendo en la Cámara Federal de Casación. Es decir, que la historia todavía sigue abierta. Pero hay que tener en cuenta que de aquel primer juicio estuvo a esto de quedar impune por todos los tiempos. Pero en el juicio de causa AMIA 1, los tres jueces, anulan las actuaciones de Galeano, pero ordenan que se investigue al presidente Menem, a Beraja, a Mühlen y Barbacha, a Galeano, a Jorge Palacios, a Anchésar, gente de la CIDE, a Anzorregui, y eso es lo que le da motivo a la investigación, da tema a la investigación de la segunda causa, es decir, que termina con el juicio a causa AMIA 2. Y a todo esto, doctor, habrá que recordar que estamos hablando del encubrimiento, todavía de las causas profundas del atentado, de quién cometió, de quién mató a 85 argentinos, de quién dejó a 85 familias truncas, de eso todavía no estamos hablando. Bueno, pero en el documental hay un testimonio clave que Galeano dice, Estiuso dice que Galeano no quería investigar la pista de Hezbollah y que lo dice ante testigos, ante el secretario de Inteligencia y el subsecretario de Inteligencia. Es decir, ¿por qué Galeano no quería investigar la pista de Hezbollah? Estamos hablando del año 96, 97. Ya en aquel momento. Eso es un testimonio clave. Y Estiuso lo dice bajo juramento. El ex Juan José Galeano es uno de los cuya condena está siendo sometida a revisión en estos momentos por la Cámara de Casación. Es decir, Galeano está libre. Sí, están todos libres. Aclaremos eso, pues es un punto muy importante. No hay nadie detenido. Sí, claro. No hay detenidos. No. Por 85 muertos, por más de 300 heridos, sin detenciones. Doctor Delgado, bronca, no, resignación. Para mí ¿Qué le pasa? Para mí angustia, porque yo integro desde que era muy joven el espacio judicial. Sí, claro. Entonces no deja de ser una situación angustiante, porque además más allá de, es muy importante dilucidar las responsabilidades penales, las institucionales, las políticas, las judiciales, separarlas, pero también es muy importante saber qué pasó. ¿Y sí?
quizás lo más importante, saber qué pasó. Y al menos a los familiares algún día el Estado argentino poderles explicar que tal día, tal hora, en tal lugar, se planeó tal cosa, se ejecutó tal cosa y terminó de tal modo. Y eso me parece que es una deuda que no prescribe y que se hayan hecho mal las cosas, que se hayan anulado actuaciones, que haya exfuncionarios condenados o procesados, eso no enerva la obligación que tiene el Estado argentino, el Estado en su conjunto, de articular los mecanismos necesarios para conocer la verdad, que además es un compromiso que Argentina asumió en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos hace ya muchos años y que es una obligación que tenemos que cumplir, la obligación de investigar. Así que me parece que, por más duro que sea, no queda otra alternativa que empezar de la manera más obvia, pero quizás es la que más nos olvidamos, que es por el principio. Empezar por el principio para saber qué pasó. Bien. Gracias. Si bien es muy difícil llegar a descubrir quién es el autor intelectual, sí se puede descubrir los autores materiales, es decir, la conexión local. Es decir, que el encubrimiento actúa mucho sobre la conexión local. Con esto cierro, había una vieja frase de García Márquez que no puedo citar textualmente, pero que decía que en cuestiones de crímenes era cuestión de preguntar y preguntar porque siempre alguien sabía cómo habían pasado las cosas. Con esta frase de García Márquez, doctor Delgado, Federico, Néstor Espósito y Miguel, hacemos una nueva pausa y seguimos el debate en esta edición especial de la televisión pública. Ya volvemos. En la pausa seguíamos debatiendo, seguíamos hablando de este documental, de estos testimonios, de estas imágenes, de esta historia que sabe más de terror que de otra cosa. Y aparece justamente allí, Pablo, en el documental, una imagen en blanco y negro que muestra al ex juez Galeano negociando con Tejeldín el pago de los $400.000. Miguel, ¿cómo llegan ustedes a esa imagen que habíamos visto, por lo menos un extracto, anteriormente? La fuimos grabando del aire, pero de distintos programas, para tenerla completa, porque nunca se había pasado completa, para reconstruirla. En el año 1996, el ex juez Galeano, con instrucciones de Anzorregui, que se ve en el documental, que a su vez recibía instrucciones del ex ministro del Interior Corach, que a su vez recibía instrucciones de Menem, y todo eso está consignado, se filma ofreciéndole a Tejeldín $400.000 para que cambie su declaración, como dijimos antes, e impute a 21 personas que no tenían nada que ver con el atentado. Y esto es una cosa totalmente insólita, que el juez se filme, y hay toda una historia con ese video que después fue robado. Y le preguntamos, aprovechamos al fiscal Delgado, ¿cómo ocurrieron las horas previas a que finalmente se dieran a conocer, se difundiera ese video? Lo que recuerdo es un momento de mucho estrés en tribunales, porque en aquellos años yo no era fiscal todavía, pero trabajaba en Comodoro Pi, y empezó a correr una versión de que había un video filmado en el que el juez Galeano estaba negociando con Tejeldín. Y recuerdo que se inició un proceso penal muy significativo porque, digamos, transcurría en base a dos vectores. Por un lado, el juez Ollarvide, que en aquel momento reemplazaba a otro juez que había sido destituido, buscaba a quienes habían supuestamente sustraído el video ese, pero también a un grupo de periodistas, que era el programa de Jorge Lanata, a Jorge Lanata y a Horacio Berbisky, los perseguía para conseguir ese video y que no lo pasen, porque esa noche sería un programa de televisión. Entonces era una cosa que es trágica, pero que es muy narrativa, que es muy literaria y que por ahí habla mucho de la hechura de los procesos judiciales, porque la justicia perseguía a quien había hurtado supuestamente un video que era objeto de un proceso, pero también buscaba ese video para que no lo pasen, digamos, porque querían evitar que la gente conozca lo que ahí estaba guardado. Y fue un proceso judicial que muy significativo, hubo gente detenida, finalmente terminó todo anulado por la Cámara Federal, pero lo que yo recuerdo es la preocupación, no tanto por el robo del video, sino por la difusión de las imágenes, que finalmente creo que una parte de ellas, creo que recuerdo, fueron publicadas.
No, ustedes se Pero dan el cuenta de lo video- que acaba de escribir el fiscal Delgado, ¿no? El video en sí era un elemento que terminó siendo declarado ilegal y de hecho hizo caer gran parte de la causa. Ese video estaba guardado en un juzgado. De ese juzgado fue robado. Y ese video robado, que ya era un episodio doblemente ilegal, ya sumamos una segunda ilegalidad, luego aparece un juez que empieza a buscar a los que lo habían robado por un lado y a los que lo tenían por el otro, para evitar que lo difundieran, para que no se conociera esto, que en el origen iba a cambiar el eje de la investigación de la causa AMIA. Es todo un disparate. El video fue robado por un abogado de uno de los acusados para extorsionar al juez Galeano en el proceso. Pero el video en sí mismo no era una prueba suficiente. Es decir, la prueba apareció cuando Anzoregui reconoce en el juicio oral que le pagaron a Tejeldín $400.000, porque era la única forma que Tejeldín declarara algo falso. Claro. Pero el video no era suficiente ni para la justicia ni para los familiares. Por eso fue tan importante que en el juicio oral se reconociese desde la Claro. autoridad que se había pagado. Y fiscal, es garganta profunda. claro, es normal que un juez pueda pedir el auspicio económico del Poder Ejecutivo Nacional a través de fondos de la CIDE, por ejemplo, para No. que un testigo pueda No. narrar, en este caso, como lo hizo de manera fallida y absolutamente falsa Tejeldín? No, claro que no. Yo jamás lo había escuchado, pero insisto con algo que es muy preocupante. Los gérmenes de todas esas cosas que generaron, como bien dice Néstor, este disparate y que terminó tan mal, con el tiempo se fueron institucionalizando e incorporamos la figura de los testigos protegidos, de los arrepentidos, de las formas del Estado de subvencionar la vida de los arrepentidos. Yo me acuerdo que cuando Mario Pontacuarto se confesó su participación en los sobornos del Senado, recién se empezó a hablar de los arrepentidos y le dieron, creo que como había para mantener a su familia, el Ministerio de Justicia le daba una mensualidad que estaba escrito, que el juez Rafecas recibía todas las constancias de eso, que era muy transparente y que se cortó a los 6 meses y no le dieron más nada. Sin embargo, todo eso se fue institucionalizando y después llegamos a estos regímenes legales donde prácticamente el Estado fomenta la mercantilización de la verdad. Y a mí eso es lo que me preocupa. Yo no discuto la eficacia de estas herramientas que por ahí en otras culturas funcionan de otro modo, pero en las culturas nuestras, que no es ni mejor ni peor que las demás, pero que tienen modismos particulares, como toda cultura, este tipo de institutos que tienen que ver con intercambios de contraprestaciones para conseguir verdad a cambio de alguna prebenda, de algún beneficio, generalmente terminan mal. Y todas las cosas que vimos en AMIA en los mediados de los años 90 y que hoy estamos debatiendo porque las vimos en este documental que es casi una obligación verlo, vimos que con el paso del tiempo, lejos de alejarnos de esas prácticas, les dimos cierto basamento legal. Entonces me parece que esas cosas también hay que prestarles atención. A ver, a los tres, al fiscal Delgado, a Espósito, a Rodríguez Arias, aparece en el documental un personaje llamado Wilson dos Santos, un ciudadano brasilero, que en el consulado argentino en Milán pide declarar y allí anticipa lo que se venía en la AMIA. Nadie lo tuvo en cuenta esa declaración y una de las familiares de las víctimas del documental tuyo, Diana Malamud. Exacto, advierte, bueno, cuánto se podría haber evitado si hubiésemos tenido en cuenta esta declaración. Pero digo, veo como un hecho insólito, ¿no? Que un ciudadano brasilero pide en Milán, en el consulado argentino, poder declarar y advertir lo que se venía. Y dice que en 15 días va a haber un atentado Claro. en una institución judía muy Declara importante. 2 veces. Y después declara en la Embajada de Israel, Correcto. en Milán. Digo, Y no se sabe lo que hace la persona que recibe esos testimonios, no se sabe qué hace sí, con la escuchó ellos. y no se advirtió absolutamente nada de lo que se estaba podría haber evitado el anticipando. atentado. Tal cual. Dice Diana Malamud. Pero a eso no se le dio ninguna importancia. Además, con el Nada de antecedente del importancia. atentado 2 años antes En la embajada, de Israel, por ¿no? supuesto. Sí, un gran abogado que era creyente en esta causa, que era un amigo mío, Pablo Jacobi, siempre decía que esta bomba había estallado las narices de los funcionarios argentinos y entre las cosas que destacaba siempre, que había estudiado mucho el tema, era cómo habían fallado todas las alertas. Acá. Pero hubo montones de amenazas, alertas, lo reconoce Anzoregui.
el ex secretario de Inteligencia. ¿Y cómo se entiende, porque lo vemos claramente en el documental también, el tema de la permanente enfrentamiento o incoherencia entre uno y otro? Le preguntan a Anzorregui si estaba documentado el pago a Tejeldín. Anzorregui dice que no, Estiuso dice que sí. Le preguntan a un agente de inteligencia si se había peinado la zona repasando locutorios y estacionamientos. Uno dice que sí, porque era lo más normal del mundo, y otro dice que tenían agentes especialmente preparados para acercarse y poder lograr la confianza de quienes trabajaban en hoteles. Digo, parece, como bien lo dice el video, la investigación del superagente 86 contra la CIA. De esto hablábamos con Néstor hace un ratito también, Néstor. Sí, básicamente lo que ha habido es una impericia enorme que uno tiende a pensar o lo hicieron porque eran tontos, porque eran inútiles, o lo hicieron deliberadamente para que se ocultara la verdad. Y a tantos años vista parece que la verdad está ahí, a la vista de todos nosotros. Pero realmente periciar los locutorios de la zona es una cosa totalmente ridícula. Y Estiuso dice incluso no, y uno dio positivo, porque había un llamado al Líbano, que podía ser un tipo que llamó a la tía al Líbano. Que podía haber llamado desde la provincia además, de Buenos Aires. Claro. Que los agentes de inteligencia estén peritando los locutorios de la zona, que estén peritando los hoteles de la zona y que estén peritando las plazas de estacionamiento, no tiene ningún sentido. Tendrían que haber estado en la escena del crimen. En la escena del crimen estaban agentes israelíes y la gente especializada, que esos sí eran especialistas, en remover los escombros para ver si podían recuperar alguna persona viva. Que trasladaron un equipo que pesaba 15 toneladas desde Israel, gente que realmente trabajó en México cuando fue el terremoto. Yo tengo una última reflexión que tiene que ver con el contexto, ¿no? Hay que entender en qué momento se produjo esto. El atentado fue en 1994, hay que pensar qué era y cómo era la Argentina en 1994, y como reflexión final creo que en ese momento en la Argentina casi todo era posible. Y en el 92 también. Doctor Delgado, ¿por qué la República Argentina? ¿Por qué en el año 92? ¿Por qué en el año 94? Que seguramente se lo ha preguntado un montón de veces. ¿Algún análisis tiene? No tengo una respuesta concreta para eso, pero me parece que hay un rasgo que distingue toda la construcción de nuestro Estado y que es la debilidad de las instituciones, llenas de agujeros por las que se cuelan intereses particulares, por las que se cuelan cosas que no deberían entrar. Los estados deberían ser las paredes, las instituciones impermeables, sólidas, fuertes, porque es lo que nos hace libre, es lo que nos garantiza que nadie nos va a hacer un daño si no violamos la ley. Y si alguien nos hace un daño, podemos ir a las autoridades para que reparen esa situación. La historia de la Argentina es la historia de un Estado que está sometido siempre a la puja de intereses particulares. Y me parece que muchas de esas cosas que tienen que ver con el diletantismo de los funcionarios, con la ausencia de capacitación, con el desprecio por lo público, parece que ese cúmulo de factores, no sé qué incidencia tiene, pero algún peso seguramente tiene en tragedias como esta que se produjo en 1992 y 1994, casi de un modo inmediato. Entonces me parece que algo de eso puede haber. Consultarle a Miguel, aparece por allí en las imágenes también Rubén Beraja, ex titular de la DAIA, y estamos hablando del rol y del encubrimiento por parte de funcionarios del Estado, de la justicia, de las fiscales que estaban a cargo de la investigación, pero no estamos hablando de quién era titular de una entidad que debería defender a la comunidad judía, a la colectividad judía, en el marco del reclamo colectivo. Beraja, bueno, por eso es que hubo varias querellas. Claro. La querella de memoria activa, la querella de la DAIA y de la AMIA. Beraja estuvo procesado por encubrimiento y por peculado, y después sobreseído. Bueno, ahora está en casación, es decir, está apelada la sentencia. Pero bueno. Pero es uno justamente de las personas acusadas que en el segundo juicio de AMIA 2, y ahí me permito pedirle a Néstor que nos ayude también, aparece justamente como absueltas, ¿no? Dentro de los 13, Beraja es uno de los 3 absueltos. 5 absueltos. Sí. Se lo acusaba a Beraja por peculado, porque Beraja era el presidente del Banco Mayo y había recibido una cifra muy importante que superaba los 300 millones de dólares como un adelanto del Banco Nación para el Banco Mayo. Por eso era la acusación de peculado. Habíamos planteado, ¿no?, el juicio AMIA 1 y ahora ya empezamos a transitar en el juicio AMIA 2, el juicio por encubrimiento, que se desprende, ayúdame, Néstor, que se desprende del primer juicio oral, ¿verdad? Que sí. Empieza a investigarse el encubrimiento con otro juez.
Sí, con otro juez, con otro tribunal. Hay incluso una participación en algún momento del recientemente fallecido juez Claudio Bonadío, una intervención del juez Rodolfo Canicova Corral, un proceso muy largo, muy engorroso, en el que sistemáticamente ocurría que cada 18 de julio, a medida que se cumplía un nuevo aniversario, irrumpía mediáticamente una información diferente, las alertas rojas, la identificación de alguna persona en particular y demás. Bueno, después de recorrer ese camino, la causa finalmente volvió a llegar a juicio, se produjo este juicio y es lo que hablábamos recién, este juicio que tiene algunos condenados y unos cuantos absueltos. Entre esos absueltos está el expresidente Carlos Menem y el ex titular de la CIDE, Hugo Anzorrey. Condenados los exfiscales Mühlen y Barbacchi, entre otros. Sí, pero por un delito menor, no directamente vinculado con el encubrimiento. La vinculación no tiene directamente que ver con el encubrimiento. Hubo allí también una polémica muy fuerte respecto de la decisión del Estado argentino, en ese momento del gobierno a cargo de Mauricio Macri, de no acusarlos, de no formular la acusación. Hubo un proceso que fue muy cuestionado por los familiares, la gente de Memoria Activa, que ha tenido una actitud muy consecuente y muy sólida, ha cuestionado fuertemente esta actitud y finalmente fueron condenados, pero por un delito que no está, insisto, intrínsecamente relacionado con el encubrimiento en sí. En primera instancia están condenados a 2 años de prisión condicional y Anzorrey a 4 años y medio de prisión. Consultarle al fiscal Delgado respecto de la investigación, como hombre de justicia, cómo ha tomado lo que también ha sido una decisión del Poder Ejecutivo Nacional sobre el desmantelamiento de la UFI-AMIA en su momento y bueno, la investigación que llevó adelante Mario Cimadevila, que terminó justamente con el desplazamiento de Cimadevila de la UFI. Sí, esa es la polémica que un poco recién deslizaba Néstor, ¿no? A mí me parece que más allá de los nombres que les pongamos, de unidades o fiscalías especiales, lo que tenemos que lograr, y me parece que estas cosas son importantes para eso, es de una vez por todas generar equipos de trabajo que sostengan en el tiempo, que no pertenezcan a ningún ismo y cuyo horizonte sea de verdad repasar hoja por hoja, leer todo lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, repasar cada indicio, sostener ese compromiso en el tiempo y de una vez por todas hacer efectivo el compromiso que asumió el Estado argentino frente a las víctimas en la OEA de investigar, llegar a averiguar la verdad y explicarle a los familiares de una vez por todas que por lo menos puedan cerrar el circuito de saber qué pasó aquel fatídico julio de 1994. Miguel, uno de los capítulos de tu trabajo, la pista siria. La pista siria es la pista local. Es la pista local. La pista que está vinculada con Menem, Canor Edul. Munir Menem lo llama al juez Galeano para preguntarle por la situación de Canor Edul, amigo de la familia. Y después cuando le preguntan al juez Galeano, el juez Galeano dice que no se acuerda que lo haya llamado el hermano del presidente de la Nación para preocuparse por un acusado en la causa AMIA. Pero haciendo un poco de historia, esto empieza en el año 1984, el 18 de julio, cuando es el atentado. En los juicios hay una etapa de investigación que la lleva adelante el juez Galeano, de la cual estuvimos hablando todo este tiempo. Sí. Una investigación realmente desastrosa. En el 2001 se eleva la causa a juicio oral. Ese juicio dura desde el 2001 hasta el 2004. En el 2004, bueno, se anulan todas las actuaciones de Galeano, como ya lo dijimos, y se ordena investigar a 13 personas, Menem, Galeano, Beraja, etcétera, etcétera. Y después la etapa de investigación, la segunda etapa de investigación, dura 11 años, que al principio está a cargo del juez Bonadío, que a pedido de la querella de Memoria Activa es apartado de la causa. También pidieron que le hicieran un jury, pero no le conceden el jury, pero lo apartan de la causa. ¿Y ahí llega Canicova Corral? Ahí llega Canicova Corral, siempre en la etapa de investigación. Sí. Y recién se eleva a juicio oral la segunda causa AMIA en 2015. Es decir, ayer nomás, ¿no? 2015, el juicio dura hasta el 2019. En 2019, el 3 de mayo, hay un fallo de primera instancia que está apelado. Pero es sorprendente que los medios no comunican, no informan que esta causa está viva.
los medios por ahí informan, en general, no son todos por supuesto, que la causa AMIA está parada, que está muerta, que está detenida en el tiempo. Que ya no se investiga más. Pero es una causa que está totalmente viva si está en casación. La apelación está en casación. Entonces se está esperando que casación resuelva. A ver, doctor Delgado, ¿qué debería resolver casación en este caso? No, tiene impugnadas condenas, pero digamos Claro. pero eso no son cosas que van por carriles que son paralelos, pero que no el tiempo de uno no incide en el del otro. El juez Canicaba Corral continúa, junto con los fiscales que están a cargo de la unidad AMIA, recolectando información sobre el 18 de julio del 94. Pero en otras instancias judiciales, otros jueces que tienen otras competencias, están analizando las sentencias que fueron el producto de estos juicios de los que hablábamos recién. Perfecto. Néstor, consultarte a vos en función de lo que acabamos de hablar tanto con Miguel como con el doctor Delgado, la situación puntual de ¿se hace justicia en la cobertura diaria de los tribunales con el contacto directo que mantenés con familiares de las víctimas, con sobrevivientes? Sigue siendo un reclamo, evidentemente. Tengo una relación muy particular con algunos de los familiares de la AMIA. Yo no comí en sus mesas, no compartí sus fiestas, ni sus bautismos, ni sus nacimientos, pero siento a cada uno de esos familiares como propios porque me duele su dolor, como me dolió en su momento el dolor de las víctimas de Cromañón, de las de Once, de las de Iron Mountain, de cada una de las víctimas. Donde esto es lo que me parece que muchas veces en el Poder Judicial, frío, en biblioratos, en papeles, no se llega a comprender. Detrás de cada uno de esos papeles hay una persona y detrás de una de esas personas hay un sufrimiento. Y en el caso de las víctimas de la AMIA, como de cualquier hecho de esta magnitud, ese sufrimiento no se agota nunca, ni aún con justicia. Y el Poder Judicial tiene que tener en cuenta esto. Tiene que darse cuenta de esto, porque nada de lo que haga va a alcanzar a reparar ese dolor. Pero todo debe ir en función a intentar reparar ese dolor. Las víctimas siempre son lo más importante en este proceso y hay que estar siempre de ese lado. Las víctimas no son ni de derecha ni de izquierda, ni buenas ni malas, ni altas ni bajas, son víctimas. Y es ahí donde el Poder Judicial tiene que estar solidario como ningún otro. Doctor Delgado, por último, ¿confía en la justicia como hombre de la justicia? Estoy obligado a trabajar para que la justicia sea confiable, pero estoy convencido, y aparte lo sufro, sé que nuestra palabra está sospechada. Y me sumo a lo de Néstor, que es con lo que empecé esta distinguida invitación, con que es importantísimo atender al costo emocional de los procesos. Y lo que dice Néstor tiene que ver con que el papel, la audiencia, la ceremonia, digamos, toda la puesta en escena judicial tiene que también tener un componente humano. Hay que humanizar los procesos para que la gente se sienta contenida y no tenga temor de ir a un lugar donde los problemas se le tienen que solucionar y no agravar. Ya sobre el final de esta edición especial del Noticiero de la Televisión Pública, Miguel Rodríguez Arias, gracias por haber presentado este trabajo, estreno exclusivo, aquí para todo el país. El tremendo dolor de las víctimas, de los familiares de las víctimas, y debería ser un compromiso para que el periodismo informe que la causa AMIA está viva, que hay un fallo de primera instancia de 2019, que está en apelación, y bueno, que informen que esto es así y que no digan, por supuesto que no son todos los periodistas, que hay periodistas que informan, pero hay muchos otros periodistas que no toman en cuenta que es una causa que está viva y que todavía hay muchas cosas por definir. Bien. Gracias. Muchas gracias a todos por esta edición especial, ha sido un placer. Y a ustedes en casa por habernos acompañado, nos reencontramos en la televisión pública. Gracias por haber estado.